Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto de miércoles con oración para que todo sea conforme a su palabra. Vamos a orar. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amén. Amado Dios, te agradecemos, Señor, porque estamos, Señor, aquí reunidos los hermanos bajo tu dirección y con tu presencia, Señor. Queremos que este culto de miércoles sea como siempre un culto especial para ti y para nosotros. Y que tú seas glorificado y nosotros seamos llenados de tu gozo, de tu gracia. Y que todos nuestros problemas, dificultades, oscuridades sean iluminados, confortados, bendecidos, fortalecidos, Señor, para que nosotros podamos seguir sirviendo tu reino y que nuestro ministerio sea cada día más fructificante. Pedimos especialmente para aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, que tú estés, Señor, sanando y recuperando y fortaleciendo, Señor. Y que todos los hermanos de la congregación seamos siempre bendecidos en ti, Señor. Dejamos, Señor, totalmente en tus manos. Confiamos, Señor, en tu guía y de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer primeramente Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Seguimos con otro versículo. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y dice así, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración antes de escuchar la predicación. Oremos. Amado Dios, una vez más te agradecemos, Señor, porque tú estás con nosotros, que tú recibes nuestros corazones, nuestras alabanzas, nuestras oraciones. Señor, ahora es el momento que queremos escuchar tu palabra. Que tú seas quien hable, que tu Espíritu esté gobernando a nosotros, iluminando nuestra mente y nuestros corazones, a fin de realmente oír tu voz y entender tu mensaje, sobre todo tener fe para el obedecimiento. Señor, también pedimos que este instrumento tuyo, este siervo tuyo, sea solamente medio para que tú hables, Señor. Que aquí no haya ninguna agregación ni resta, sino que tu palabra sea predicada, sea quien tú hables y que la congregación escuchemos, Señor. Señor, sabemos que así será. Te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Leímos como el texto de la predicación de hoy, Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros vemos la Biblia, al abrir la Biblia como palabra de Dios, la primera palabra que encontramos, que Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, al revelarnos especialmente su palabra, la primera palabra que nos dio es que Dios creó todo lo existente. Dios es el creador, único creador de todos. Es importante un mensaje que Dios nos da como su primer mensaje para todos nosotros. Y ahora, entre las creaciones, como leímos, acabamos de leer también, como el texto de hoy, Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios, que la creación de todas las creaciones, Él crea a nosotros, los hombres, como a su imagen de Dios especialmente. Y en el Génesis capítulo 2, versículo 7, complementa diciendo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios, al crear a nosotros según su imagen, nos creó a nosotros soplando su aliento de vida, es decir, el Espíritu de Dios entra en nosotros y forma la esencia, la naturaleza del ser humano. Por tanto, nosotros somos seres vivientes. Aquí, de ser viviente, la vida, se refiere a la vida eterna. Dios nos creó en forma especial, con la bendición de vida eterna. Y Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra dada por Dios al ser espiritual viviente, al hombre, fue que fructifiquemos, multipliquemos y llenemos la tierra. Y por eso podemos entender cuando Él dice que creó varón y hembra, es decir, un hombre y una mujer, a fin de que nosotros podamos procrear, llenar la tierra.
y luego fructificar y multiplicar. Y en segundo término dice que tenemos que juzgar, tenemos que enseñorear este mundo creado por Él. Y por tanto también Él nos dio sus atributos como imagen suyo, y por tener la esencia del Espíritu de Dios, nosotros también tenemos atributos de Dios. Por supuesto, no de la misma manera, sino en un estado mucho menor. Pero tenemos, sobre todas las cosas, la inteligencia, la sabiduría, y tenemos la autoridad y el poder. Y finalmente, nosotros también tenemos la santidad de Dios, es decir, apartamiento, elegido especialmente por Él. Y Génesis capítulo 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente puso allí al hombre que había formado. Dios no solamente nos creó en forma especial, no solamente nos dio ciertos atributos que vienen de Él, sino nos puso en un lugar especialmente preparado, el huerto de Edén. Todo esto es importante que nosotros sepamos. Dios nos da estas informaciones a fin de que nosotros podamos entender y creer, porque es importante como mensaje de Dios, como su palabra de poder. Entonces, por tanto, mis queridos hermanos, podemos nosotros concluir con esta parte de la Biblia que Dios nos creó en forma muy especial, con la naturaleza del Espíritu de Dios viviendo en el lugar especial de Edén, y de tal forma que podamos comunicar y tener plena comunión con Dios, el único ser que puede tener una comunión con Dios de esta manera. Entonces podemos decir que somos el ser más bendecido de todas las creaciones. Y en segundo término, podemos decir que el valor del hombre es un valor precioso, un valor supremo, porque somos apartados, somos santificados. Y sin embargo, Dios nos dio su límite. Dios puso bajo su soberanía. Él nos dio mandamiento prohibitivo para que nosotros estemos bajo su soberanía. Es decir, tenemos que nosotros seguir bajo su dominio, bajo su cuidado, bajo su disciplina. Entonces, de esa manera nosotros somos dependientes de Él, y esa dependencia, ese valor, esa energía de dependencia se llama la fe. Dios nos dio ese don especial que se llama la fe. Y después de todo esto, Dios califica, juzga su creación diciendo que era muy, muy bueno, muy bueno. Entonces, mis queridos hermanos, aquí nosotros tenemos que tener una reacción. ¿Cuál es la reacción de vida de nosotros? Cuando Dios creó todo de esta forma tan especial, nos puso a nosotros en el medio de toda la creación, y que Dios nos comunica, Dios nos pone bajo su dominio y de su soberanía, y finalmente declara que todo esto es muy bueno. Entonces nosotros su creación, el creado especialmente por Él, tenemos que aceptar esta verdad, aceptar con la fe. Sí, Señor Dios, todo lo que tú hiciste es muy bueno, así como tú dices. Así debíamos de creer. ¿Por qué digo debíamos de creer? Porque los primeros hombres fracasaron en creencia de que Dios es todo muy bueno. Toda la creación de Dios es muy bueno. Vemos en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Aquí habla de la desobediencia, habla de la rebelión a la disciplina y a la soberanía de Dios. ¿Cómo el hombre, si tenía la fe plena de que todo lo que Dios es perfecta
y tan buena, entonces no habría tenido este tipo de pensamiento. Aquí habla de codicia, codiciable. Evidentemente no tuvo la fe plena de todo lo que Dios hizo y hace es muy bueno para nosotros. Todo lo que Dios nos permite, todo lo que Dios nos encamina, todo lo que crea Dios para nosotros es bueno y la mejor bendición. Si tenemos esa fe, nosotros no caeremos en las tentaciones de la codicia, como en este caso los primeros hombres. Aquí se derrumba todo por rebelar contra Dios, es decir, al pecar se corrompe el ser humano, que la santidad, el apartamiento, el ser especial del hombre y la fe que cree en la soberanía de Dios se derrumba. Y por ende también el mundo creado, porque entra el pecado al mundo. Entonces, como dice la Biblia, comienza a crecer espino y cardo en la tierra. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La condena de Dios es morir, ciertamente morir, verdaderamente morir. Y esta condena fue aplicada a nosotros. ¿Y en qué forma? Morimos. Nuestra esencia, el Espíritu de Dios, se ha muerto. La naturaleza de la imagen de Dios se ha muerto. Entonces muere el ser viviente. Se descompone, como dijimos, la santidad, la fe, la disciplina de Dios, y por tanto nos convertimos, como decimos teológicamente, somos seres totalmente depravados, porque no hay posibilidad de dar vuelta, porque la paga del pecado es la muerte y es la justicia perfecta de Dios. Entonces para nosotros se terminó de la existencia del ser especial. Entonces viene la pregunta: ¿fracasó entonces la creación de Dios? ¿Dios no supo lo que iba a pasar? Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén, aleluya. Aquí dice que Dios, en su sabiduría omnisciente, siempre supo que nosotros íbamos a desobedecerle. Por ende, íbamos a corrompernos, y Él lo previó todo. ¿Cuándo? Antes de todo, antes de que exista el tiempo. Habla de antes de la fundación del mundo. Por eso, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya planificó la expiación del pecado y mediante ella la recuperación del hombre. Fue la obra de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También Él predestinó quienes serán destinados a recibir esta gracia. Los predestinados. Por su gracia creerán y aceptarán a Jesús como su Cristo, y por eso serán salvos. Y efectivamente, en el tiempo perfecto de Dios viene Jesucristo y cumple con su obra salvífica, muriéndose en la cruz y resucitando para siempre. Entonces nosotros volvemos de nuevo al texto que leímos hoy, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Revestido de nuevo.
revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mis queridos hermanos, nos convertimos en nuevos hombres. Recordamos que éramos seres totalmente depravados, sin esperanza, condenados a la destrucción eterna. La primera creación, la imagen de Dios, que Dios había hecho en forma muy especial y que era muy, muy bueno para Dios. Y eso ha caído por nuestra desobediencia. La mano de Dios, la obra de Dios no paró, sino que continuó con Jesucristo y con su obra y con su gracia, Él consigue de nuevo la segunda creación. Y aquí habla de revestir, renacer, es decir, volvemos a tener ese espíritu como nuestra esencia, espíritu de Dios, por supuesto. Entonces nuestro valor del principio, que éramos santificados, éramos santos, éramos justos, éramos especial, ahora con la gracia de Jesucristo nos hizo santificado también, justificado y recuperado. Y también de la manera especial nos puso un lugar preparado. Antes era el huerto Edén, hoy es su iglesia, su pueblo. Y la soberanía de Dios, el reino de Dios y su dominio y la disciplina se reina entre nosotros. Y además de todo, nos da su revelación especial totalmente hecha y completa, que es la Biblia. Y nuestra limitación, la fe que nos hace dependiente de Él, y ahí Él agrega una cosa nueva, que es la venida definitiva del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, esta nueva creación del segundo hombre es mejor que la primera, más que muy bueno, porque nosotros renacemos con todas las virtudes del primer hombre como imagen de Dios. Se agrega la terminación de su revelación especial, la palabra, y con su espíritu acompañando a nosotros. Y estamos en el huerto de Edén de hoy, que es la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, ahora viene la pregunta de nuevo. ¿Se recuerdan que hice la primera pregunta cuando Dios hizo todo y Dios clamó que era todo muy bueno? Entonces la pregunta era, ¿realmente nosotros aceptamos lo que dice Dios? ¿Realmente todo como estaba, como Dios hizo, aceptamos 100% como bueno también para nosotros? Y hoy hacemos la misma pregunta. Toda esta nueva creación de Dios, todo lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo, que seamos la segunda creación más perfecta aún con su Espíritu, nosotros creemos realmente que esto, lo que nos está pasando, la iglesia y el ministerio que nosotros estamos cumpliendo, es lo mejor para nosotros. No puede haber mejor que esto. ¿Realmente estamos contentos y satisfechos por esta bendición? ¿O de repente estamos descontentos, de repente estamos insatisfechos, más codiciosos, más arrogantes? Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros no tomamos esta creación de renovación, de renacimiento de nosotros con fe plena, entonces fracasaremos como los primeros hombres. Pero si lo tomamos con plena fe, con agradecimiento, entonces sí estaremos en su plena bendición hasta la venida de nuestro Señor. Mis queridos hermanos, también había hablado cuando Dios creó al hombre, que había dado ciertas tareas. Hoy como nuevo renacido también tenemos esa tarea. Cuando Dios habló de fructificar y multiplicar y llenar la tierra,
llenar la tierra con el hombre y la mujer. Hoy por hoy tenemos que llenar la tierra con su evangelio de salvación de Cristo. Es decir, la tarea de Jesucristo, ir a todas las naciones, a todas las gentes, predicando Jesucristo y su enseñanza, hasta que ellos se conviertan en sus discípulos. Ir a todas las naciones y enseñar el evangelio de Cristo, hacer que ellos sean discípulos de Él, al igual que nosotros. Cuando Dios habló sojuzgar, enseñorear el mundo creado con los atributos de Dios, hoy tenemos también los atributos recuperados aún mejor con su espíritu, que es la sabiduría, el poder, la autoridad y la santidad. Entonces tenemos que dedicarnos que el reino de Dios, este sojuzgamiento, el mandamiento de Dios, sea cada día más grande. Entonces tenemos que testificar, tenemos que testimoniar viviendo este dominio y la soberanía de Dios. La iglesia toda que estamos juntos hoy en este culto. Mis queridos hermanos, por eso la Biblia habla no solamente de la gracia unilateral, irresistible de Jesucristo, sino también habla con su Espíritu, siendo la iglesia que tenemos que ir creciendo, tenemos que ir santificándonos más, pareciendo cada vez más a Jesucristo. Habla de la perseverancia. ¿A fin de qué? A fin de glorificar a Dios. Todo lo que hagáis, todo lo que comáis, todo lo que bebáis, todo lo que hagáis, tenemos que hacer para la gloria de nuestro Dios. Y así continúa, mis queridos hermanos, la historia, esta gran historia de la dispensación de la creación de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Aquel día final, aquel día que Jesús vendrá como Rey y el reino de Dios se perfeccionará. Esa es nuestra vida. Ese es el ministerio. Ese es el por qué nosotros estamos viviendo. No es para que nosotros día a día podamos ganar algo más aquí en este mundo del pecado. No es para que nosotros podamos conseguir algunos placeres, alguna lujuria, alguna cosa poderosa de esta tierra. Estos son todos pasajeros, todos son medios. Dios nos ha dado todo. En 1 Corintios, que nosotros tenemos como texto de los cultos matutinos, nosotros vimos que todo lo que está en este mundo, siendo los hombres, siendo tiempos, siendo vida y muerte, dice que todo nos dio Dios para que nosotros sirvamos nuestro ministerio, que nosotros solamente pertenecemos a Cristo y Cristo a su vez a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, cuántas bendiciones, cuántas bendiciones. Sabemos que las dificultades, sabemos que las tormentas, las grandes olas a veces nos hacen temblar, o las grandes tentaciones de este mundo. Estas tentaciones sutilmente que nos llega, de repente nos hace desviar nuestra fe. Pero mis queridos hermanos, tenemos que tener nuestra fe en la base firme en Jesucristo. Creer que esta gracia a través de Jesucristo que tenemos nosotros que estamos conformados como cuerpo de Cristo, esta iglesia, este ministerio que estamos dedicando, mis queridos hermanos, es la mejor bendición para nosotros. Es un gran privilegio y un gran honor. Por tanto, mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios nos hace entender, nos ilumina para que nosotros veamos esta gran visión. Entonces, mis queridos hermanos, a pesar de las tormentas, a pesar de los sufrimientos, injusticias y debilidades, nosotros podemos cantarle a nuestro Señor: aleluya, gloria a ti, Señor. Que esa sea la vida para todos nosotros. Grandes bendiciones. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. Señor, ahora aceptamos, Señor, todo lo que nos pasa, todo lo que tú permites. Muchas veces no entendemos, muchas veces sufrimos, muchas veces quejamos, pero, Señor, al fin, en el fondo de nuestro corazón,
creamos que todo lo que tú permitas son las mejores bendiciones. Y con esta fe, Señor, podamos vencer en todo momento hasta que tú vengas, Señor. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con otra alabanza. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Terminamos entonces este culto de miércoles de hoy con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.